El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Y pasamos a otra de las cartas del apóstol Pablo, pasamos a la carta a los Colosenses. Y como lo he venido haciendo, antes de esto quiero hablar del autor, de la fecha y un poco del contexto histórico de esta epístola, porque es necesario que conozcamos la plataforma a través de la cual se desarrolla este escrito, esta carta, los acontecimientos, los hechos, las situaciones, los lugares, las personas y sobre todo el mensaje que se le quiere transmitir. Al comienzo, en el capítulo 1, versículo 1 y al final, en el capítulo 4, verso 18 de la carta, aparece el apóstol Pablo como el autor. Su autoría tiene un sustento sólido en la tradición, pero se puso en duda a partir del siglo XIX. Hay estudiosos que la niegan, actualmente basados en argumentos relacionados especialmente con cuestiones de vocabulario y estilo y con perspectivas teológicas respecto a la cristología y a la eclesiología. A pesar de las innegables diferencias que hay entre Colosenses y las otras cartas paulinas, en estos aspectos no hay suficiente evidencia para descartar la autoría de Pablo. Colosenses, como Efesios, como Filipenses y Filemón, es una de las cartas denominadas también cartas de la prisión, por haber sido escritas mientras su autor estaba preso. Eso lo podemos evidenciar en Efesios capítulo 3, verso 31, capítulo 4, verso 1, capítulo 6, versículo 20, en Filipenses capítulo 1, versículo 12 y en Colosenses 1, 24. Evidentemente fueron enviadas desde el mismo lugar y probablemente fue Roma. Estas cartas que les estoy mencionando, Efesios, Filipenses y Filemón, fueron escritas en Roma. Evidentemente fueron enviadas desde el mismo lugar, probablemente desde Roma. Si se escribieron en Cesarea, la fecha sería entre los años 59 y 61 después de Cristo, y si fue en Roma, entre los años 61 y 64. Ahora, veamos un poco de Colosenses. Colosense es el gentilicio de las personas de Colosas. Colosas estaba en el valle del río Lico, cerca de su desembocadura en el río Meandro, en la provincia de Frigia, en la parte occidental de lo que hoy es Turquía, y sobre la ruta que conducía de Éfeso a Troas y a Siria. En el pasado había sido una ciudad grande y rica, pero en el primer siglo, bajo el gobierno romano, fue suplantada por la Odisea y Herápolis. En tiempos de Nerón fue prácticamente destruida y hoy solo se conservan señales de su ubicación. Cuando Pablo escribió Colosenses, la mayor parte de los habitantes de la ciudad eran frigios, nativos del lugar, pero también había gente de otras provincias y aún de un contingente de judíos. Si Pablo escribió esta carta mientras estaba preso en Roma, es probable que la haya enviado junto con las otras 3 cartas de la prisión por mano de Tíquico, a quien también le habría sido encomendada la tarea de acompañar a Onésimo al enviarlo a la casa de su amo Filemón en Colosas. Del contenido de esta carta se infieren 2 hechos importantes. En primer lugar, que el fundador de las iglesias en Colosas, la Odisea y Herápolis fue Epafras, su querido colaborador y fiel servidor de Cristo, en tanto que Pablo ni siquiera era conocido por ellas. Esas iglesias probablemente resultaron de la extensión del evangelio a toda la provincia de Asia a partir de Éfeso, y en el transcurso de los años que el apóstol pasó en esa ciudad dedicado a la evangelización. En segundo lugar, que Pablo estaba muy preocupado por la influencia que probablemente, según la información que Epafras le había dado en Roma, ciertos falsos maestros estaban ejerciendo en esas iglesias. A falta de una descripción formal de la herejía colosense, en la carta se han planteado varias hipótesis al respecto, lo que puede inferirse de las palabras o frases del apóstol para refutar la herejía de que se trataba de una filosofía, probablemente una distorsión frigia del judaísmo, que por un lado prioriza la relación con los ángeles y por otro minimiza la importancia de Jesucristo. Según ella, los ángeles, los principios de este mundo, son seres sobrenaturales que moran en los astros y determinan la suerte, buena o mala, de los seres humanos, como emanaciones de Dios y sus mediadores, tanto en la creación como en la transmisión de la ley mosaica, exigen adoración y estricta obediencia a los preceptos legales. Aparte del cumplimiento de tales exigencias, no hay posibilidad de perfeccionamiento espiritual. Cristo y su obra redentora quedaron aquí relegados
a un lugar secundario, lo cual explica el énfasis de la carta y la centralidad de Cristo para la fe y la experiencia cristiana. Lo que quiere decir entonces es que Pablo se ve abocado a tener que escribir esta serie de cartas para cada una de las iglesias que están en esas ciudades, que han nacido ya por el mensaje de estos predicadores que han llegado a esos lugares, pero como le he explicado anteriormente, no existía un cuerpo de doctrina, no existía algo escrito, como que pudiera decir, esta es nuestra doctrina. Y no crean ustedes que hoy por hoy va a ser más fácil. No, señores, hoy por hoy nosotros, en lo que yo denomino el turismo religioso virtual, tenemos muchas personas que andan deambulando de lugar en lugar, siguiendo predicadores a unos y a otros en las redes sociales y en las plataformas, y no hay una forma segura de poder nosotros estar completamente tranquilos, pensando que aquel rebaño, aquel redil, aquel grupo de personas que han llegado con nosotros y que están registradas en nuestras membresías locales, realmente se someten y aceptan a cabalidad esa doctrina que nosotros enseñamos en nuestras congregaciones. Hoy también hay grandes peligros, muchos falsos maestros, de los que la palabra anuncia para los postreros tiempos se están levantando, y seguramente, como dice la misma palabra, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso es un llamado de atención a la iglesia, a los pastores, a los siervos, para que tengamos cuidado y exhortemos a nuestros amados amigos, compañeros y fieles que están con nosotros en las congregaciones para que presten atención a esta doctrina. La palabra que nosotros preparamos para enseñarles es la razón por la cual yo sigo sosteniendo que las iglesias no se pueden sostener saludablemente y crecer solamente con los sermones dominicales. Se hace necesario estudiar, establecer las escuelas de liderazgo, se hace necesario establecer el discipulado, la consolidación, los grupos de estudio, los manuales de discipulado, como que tengamos una identidad doctrinal nosotros, que la gente pueda saber exactamente qué creemos, qué profesamos. Es lo que yo denomino tener las pastorales claras sobre los diferentes grupos que tenemos, tanto los homogéneos como los heterogéneos que tenemos en las congregaciones, que tengamos una pastoral muy clara sobre la familia, qué creemos sobre el matrimonio, qué creemos sobre las situaciones del bautismo de los niños, qué creemos sobre una pastoral a la mujer, sobre una pastoral para los hombres, para los jóvenes. Tener claridad sobre todo esto para que nosotros podamos darle razón de nuestra fe, mostrándola bíblicamente a nuestras congregaciones. Eso es muy importante. Bueno, entonces el apóstol Pablo arranca en el capítulo 1 saludando: estimado pueblo santo de Dios que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Colosas. Ya saben entonces los destinatarios, los colosenses. Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y de Timoteo, nuestro hermano en Cristo. Los dos están saludando. Que la paz y las bendiciones de nuestro Padre Dios estén con ustedes. Siempre que oramos, recuerde que les he venido enfatizando que en estas epístolas el apóstol Pablo siempre está hablando acerca de la oración. Es un hombre que ora permanentemente por las congregaciones, que ora y que tiene unas peticiones que van más allá de la materialidad, de las cosas materiales o de las añadiduras que llama Jesús, y que él está procurando en sus oraciones pedir por cosas espirituales para que la mente de los cristianos nuevos sea transformada completamente. Siempre que oramos damos gracias por ustedes a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hemos enterado de que la fe que tienen en Jesucristo y el amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios es fiel. Su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas noticias de salvación que llegó hasta ustedes. Ese mensaje se está anunciando por todo el mundo y está dando buena cosecha en todas partes. Ese es un mensaje alentador para ellos. No son los únicos, ni son los primeros, ni son los últimos. Ya hay personas en otros lugares que han recibido ese mismo mensaje, y ese mismo mensaje se está transmitiendo a otros lugares del mundo conocido en ese instante. Por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Y esta parte a mí me fascina, porque mensajeros de esperanza, hombres de Dios, mujeres de Dios, debemos orar por nuestras congregaciones, por cada uno de los miembros de nuestras congregaciones, para que el Señor les dé sabiduría y entendimiento espiritual, para que no sean arrastrados por enseñanzas falsas, por falsos profetas, por falsos maestros, por falsas enseñanzas, para que no sean arrastrados
por quienes fingen hacer milagros en nombre del Señor cuando realmente lo están haciendo en otros nombres. Y por eso el Señor dice que engañarán, si fuere posible, a los escogidos con señales grandes, extraordinarias al final de los tiempos. Es necesario que haya sabiduría y entendimiento espiritual. Así vivirán para dar honor al Señor y agradarle en todo. Esta primera parte de Colosenses, el apóstol Pablo entra, como decimos nosotros, pisando duro y hablando con autoridad. Y esto es importante para que las personas tengan seguridad de la palabra que han creído y que han recibido. Tiempo para orar. Señor, quiero agradecerte en el día de hoy por la reflexión, porque nos lleva a nosotros, como mensajeros de esperanza, a dar un mensaje claro, pero también lleva a las personas a afianzar su fe. En un mundo de tanta proliferación religiosa, que podamos hablar el evangelio nítido, claro, puro, ese evangelio que brota de las Escrituras, sin arandelas, sin fanatismos, sin legalismos, sin tradiciones, algo que se ajusta a la palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.